Muy buenas tardes amigos y amigas, hermanos, hermanas, en este encuentro dominical en el cual pues vamos a tratar de aportar algunos elementos para una mejor vivencia y comprensión de la Semana Santa, de la palabra de Dios, de la liturgia que va a ser proclamada y en la que va a ser proclamada la palabra, en especial la lectura de la Pasión de Mateo. Por eso, un poco desde esa lectura de la Pasión de Mateo va a ser el objeto de nuestra charla, de nuestro encuentro de esta tarde, ¿no? Eh, Hay que decir que la Pasión de Mateo, así el Evangelio mismo de Mateo, históricamente ha sido el Evangelio católico, ¿no? El Evangelio más leído en la Iglesia Católica, más conocido, más meditado. Incluso, eh, hay que decir, a ver qué pasó, si se me oye, Perdona, dañé la primera filmina. Eh, ya, ya, bueno, bueno. a ver, eh, eh, vemos ahí en la primera filmina, pues tenemos ahí colocado dos muestras de que incluso el Evangelio de Mateo ha influido en el arte, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la música la Pasión de San Mateo de Bach, ¿no? Ahí está también la partitura de esta obra famosa de música, La Pasión de Mateo, o el Evangelio según San Mateo, esta película muy conocida de Pasolini, ¿no? Y por lo tanto, pues yo recuerdo también en mi niñez que es el Evangelio de Mateo el que más se ha leído, ¿no? Ahora, para hacer un poco amena esta charla y para facilitar toda la complejidad de explicar las semejanzas y diferencias de Mateo, pues le he titulado yo esta charla La pasión al gusto de Mateo. ¿Y por qué pongo la pasión al gusto de Mateo? Porque quiero hacer aquí una comparación con la gastronomía. Todas las fiestas, ustedes saben, a veces en el mundo popular, casi las fiestas religiosas se conocen más por las comidas que por lo que realmente se celebra en la liturgia. Por ejemplo, acá en el Ecuador, en la Semana Santa, la comida de Semana Santa y de la Cuaresma es la fanesca, que es una mezcla de muchos granos con un poco de pescado, de bacalao seco, ¿no? En otros lugares probablemente son otras comidas. Entonces, yo quiero mostrar esta tarde un poco para gustar eh, el Evangelio, la pasión según San Mateo, al gusto de Mateo, ¿verdad? Me voy a imaginar y les propongo a ustedes que pensemos en la receta de la abuela, ¿no? La receta de la abuela. Había una abuela que preparaba la fanesca en este caso, u otra comida. No había nada escrito, ella había recibido a su vez la receta de su abuela, de su tatarabuela, ¿no? Pero bueno, lo más cerca de nosotros es la receta de la abuela. A eso nosotros le vamos a comparar con el relato primitivo, la tradición oral sobre la pasión de Jesús. Métanse esto en la cabeza, ¿no? La receta de la abuela es todavía la tradición oral muy antigua que todavía no se ha puesto por escrito, ¿verdad? Luego, la hija de la abuela, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mamá, nuestra mamá, ¿no? Pues ya puso algo por escrito, unas notas de la receta de la abuela, pero también ella le puso un par de condimentos propios. Tenemos la receta de la abuela, la receta de mamá, y luego ya esa receta de mamá ha sido aprendida por por las cuatro hijas o por los cuatro hijos, como ustedes quieran, ¿no? Y entonces
tenemos que uno de los hijos del primogénito, pues, ha vuelto a hacer la receta de la abuela, interpretada por la receta de mamá, y ahora es, le vamos a llamar Marcos a este primogénito, ¿no? Que hace una nueva innovación en la receta de la abuela, de la mamá. Y es el primero que inventa, podemos decir, la receta evangelio, es decir, el género literario de evangelio es inventado o iniciado por Marcos. Y luego sus dos hermanos, que son un poco copiones, Mateo y Lucas, pues también cogen la receta del hermano y ellos también van a quitarle algunos ingredientes, añadirle otras especies, y entonces así tenemos un relato de la pasión con el sabor de Marcos, otro relato de la pasión con el sabor de Mateo y otro relato de la pasión con el sabor de Lucas. Bueno, pero tenemos otro hermano que se ha ido a los Estados Unidos y que allá pues no ha tenido la receta de la mamá, pero sí tiene conocimiento de la receta de la abuela, y entonces hace una fanesca, hace un preparado, ¿no es cierto? Más parecido al que hacía la propia abuela, ya sin todas las complicaciones y los condimentos que han añadido sus otros hermanos. Ahí en esta parábola del chef, de las recetas, quisiera empezar un poco a ver este contenido, ¿no? Que vamos a ver hoy, la historia, ¿no es cierto?, de la formación de los evangelios hasta dar con Mateo y poder saborear la receta de la pasión de Mateo al gusto de Mateo. Entonces vamos a empezar un poquito ya a partir de este ejemplo, de esta parábola. Ya saben que cuando me refiero a la receta de la abuela, me refiero a la tradición oral primitiva. Cuando hablamos de la receta de la hija, de la mamá, pues hablamos de un relato intermedio, ¿no? Y luego cuando hablamos ya de las recetas de Lucas, de los 4 evangelios, pues hablamos la receta de los hijos, ¿no? Que son los nietos de la abuela. Bien, entonces, por lo tanto, vamos directamente a la introducción, ¿no? Donde vamos a ver los contextos históricos, sociales, la historia de la formación de los evangelios, las semejanzas y diferencias en los relatos de la pasión y las perspectivas de Marcos, ahí le he duplicado a Marcos, en las perspectivas de Marcos, Lucas y Juan, ¿no es cierto? Bien, y luego ya veremos más cercanamente lo de Mateo, ¿no? Veremos, ahí están los contenidos de la pasión al gusto de Mateo, que asume el esquema de fondo de Marcos, ves que es lo más cercano a la receta de la abuela. Luego una perspectiva general de Mateo, el cumplimiento de las escrituras, los pasajes propios de Mateo. Nos sorprenderá porque nosotros, bueno, ya luego lo voy a decir, los pasajes propios de Mateo, el suicidio de Judas, o mejor, el ahorcamiento de Judas, el sueño de la mujer de Pilato, el terremoto a la hora de la muerte de Jesús y la resurrección, la historia de los guardias, todo esto pertenece al gusto de Mateo, ¿no? Como Mateo, veremos cómo trabaja los personajes para fortalecer su mensaje, ¿no? Vamos a ver que a lo largo del Evangelio de Mateo, Jesús es tentado permanentemente hacia la violencia, hacia el miedo, por las burlas, la tortura e incluso por la petición de milagros, ¿no? Y por eso Mateo, aquí voy a anunciar el gusto de Mateo. Jesús es el modelo de fidelidad y testimonio del discípulo perseguido. El sepulcro vacío viene después y el anuncio de la resurrección. Y yo diría, hoy el sabor de Mateo nos invita a superar este espíritu de competitividad, de triunfo a toda costa, de consumismo, de vanidad y de violencia que reina en nuestro ambiente. Este es un resumen un poco de todo, ¿no? Entonces vamos sin más
a la historia de la tradición de la redacción, ¿no? Bueno, vamos a postular 6 etapas. Vamos adelante, Lauren, a la filmina número 5. 6 etapas en la tradición, en la formación de los evangelios, ¿no? Los relatos de la pasión tienen la tradición oral empieza a consolidarse muy pronto, quizá en el primer año tras la muerte de Jesús, todavía en lengua aramea, en la lengua en que Jesús mismo hablaba, y se apega a los hechos ocurridos en Jerusalén, ¿no es cierto? Los discípulos se reúnen, obviamente, para celebrar el aniversario de la muerte de Jesús, y es ahí donde surge esta tradición. Empiezan a contar los hechos. Saben que en todo duelo es fundamental contar los hechos. Todavía los discípulos en el primer año, segundo año, después de la muerte de Jesús, todavía están en duelo, aunque ya la iluminación de la resurrección, ¿no es cierto?, los anima, y la experiencia del Espíritu, pero de todas maneras, todavía cada vez que se recuerda la pasión, hay estos recuerdos dolorosos, profundos, que llaman a la revisión de la conciencia de Pedro y de los demás apóstoles, de todos los que se acobardaron, le negaron, le abandonaron, etcétera, ¿no? Ya veremos algunas cosas sobre esto. Bien, esta tradición oral, como la iglesia muy pronto empieza a predicar también a los griegos, a los paganos, pues ya no se puede contar en arameo y se traduce al griego. Y cuando se traduce al griego, pues ya claro, en los distintos lugares, cada uno lo traduce como puede, lo adapta un poco para que entiendan. Por ejemplo, hay que traducir algunas palabras que no se entienden, o algunas costumbres judías que no se entienden en las comunidades paganas, hay que explicarlas. Y entonces empieza a evolucionar la receta de la abuela hacia la receta de la mamá, ¿no? Hasta que, podemos decir, la mamá logra coger esta tradición, ¿no es cierto? Y escribir algo que en la tradición, en la formación de los evangelios, los especialistas le llaman el relato intermedio. Este relato intermedio, que es la receta de la mamá ya bastante cuajada, pues no ha llegado hasta nosotros, ¿no? Pero se puede reconstruir precisamente a partir de la receta de los hijos, que es lo común de los relatos de Lucas, Marcos y Mateo, viendo y discriminando qué quita cada uno, qué añade cada uno, se podría reconstruir este relato intermedio, la receta de la mamá, ¿no? Claro, con esa receta de la mamá, Marcos redacta su evangelio, ¿no? Recogiendo el relato intermedio, y aporta algunas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, el propio Marcos, dicen los estudiosos, se retrata en ese evangelio como un joven que seguía a Jesús de lejos, envuelto en una sábana, y que pillado huyó desnudo, ¿no? Es el único evangelio que relata ese detalle, ¿no? Y claro, y ya en este relato intermedio eso se discute, se introducen 2 elementos nuevos, que no estaban fijados en el relato primitivo arameo, que es un juicio ante el Sanedrín. En el relato primitivo solo había una presentación ante el sumo sacerdote, pero resulta que ya aquí se crea una especie, se amplía ese relato a un verdadero juicio en la casa del sumo sacerdote por la noche, cosa que no es verosímil, ¿no? Con razón Lucas traslada este juicio a la mañana siguiente, muy de mañana, porque en la casa del sumo sacerdote no se podían reunir el Sanedrín, tenía que ser en el templo y durante el día, ¿no? Vemos cómo ahí empiezan algunas
incluso pues que podíamos nosotros interpretar como contradicciones. No son contradicciones, son versiones evolucionadas de la receta de la abuela, ¿no? Que en distintos lugares, a través de la receta intermedia de la mamá, se van adaptando o se tratan de explicar ciertas cosas que parecen un poco incoherentes, ¿no? Otra cosa que aparece en el relato intermedio es que ponen en boca de Jesús el Salmo 22 con el grito este, Elí, Elí, lama sabactaní, que se conserva incluso hasta ahora en arameo, ¿no? Interesante. Por lo tanto, casi diríamos que podría pensarse que a lo mejor ya en el relato primitivo estaba esta alusión al Salmo de Jesús, porque en realidad parecería, por otro lado, que el relato primitivo dice que Jesús murió solo dando un gran grito. Este gran grito lo conservan todos los evangelios, solo que las palabras de Jesús cambian. Mateo y Marcos conservan el Elí, Elí, lama sabactaní. Lucas, el grito de Jesús es en tus manos encomiendo tu espíritu. Y en Juan, el grito es tengo, todo está consumado, ¿no? O sea, fíjense ustedes que cada evangelista, ustedes recordarán lo de las 7, el sermón de las 7 palabras, algunos que ya somos más viejitos, era muy importante. Y bueno, pues el Viernes Santo había el sermón de las 7 palabras y ahí se explicaba cada palabra de Jesús. Parecería que Jesús se pasó conversando bastante en la cruz. Difícil que un crucificado pueda conversar siquiera porque está totalmente pendiente de sus brazos y el aliento le falta, precisamente la muerte, ¿no? Es consecuencia de la asfixia producida por la crucifixión, ¿no? Bueno, entonces vemos que, bueno, Marcos escribió hacia el año 70, Mateo y Lucas entre el 80 y el 90 y Juan hacia el año 100, ¿no? Ya decimos que este relato de la comunidad del discípulo amado del Evangelio de Juan se parece un poco más al relato primitivo porque no hay este juicio ante el Sanedrín, es más corto en cierta manera, pero bueno, cada evangelista, como digo, cada hijo de esta tradición oral y intermedia, pues sazona su pasión a su propio gusto. Vamos a ver un poco, porque aquí sí introduzco esto que yo suelo decir, ¿no es cierto? Que a veces nosotros en nuestra cabeza hacemos un champús de todo lo que sabemos sobre los 4 evangelios, hacemos un solo relato en el que mezclamos todo y al mezclarlo todo perdemos el sabor propio de cada uno de los evangelios y resulta que en el detalle, dicen, en los detalles está el diablo. La diferencia, el gusto de cada evangelista está en los detalles, en lo que les diferencia, no en lo que tanto en lo que les une. Ya diremos también que les une, pero destacaremos lo que les diferencia, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo leer la Pasión al gusto de Juan que al gusto de Mateo, al gusto de Marcos. Pero claro, si todo lo mezclamos, es como si, a ver, me gusta el pescado y pido un ceviche, pido después una corvina panada, después pido, qué sé yo, un caldo de bagre y luego pido otro plato de pescado, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador, en Perú, en todas nuestras costas, hay, bueno, una salsa de mariscos, ¿no? Y cojo todo eso, lo mezclo en el mismo plato, entonces pierdo el sabor del ceviche, el sabor del pescado frito, el sabor de los otros platos, porque he hecho una mezcolanza de todo. Y eso nos lleva mucho a la confusión, ¿no? Hoy también queremos aclarar algunas cosas. Vamos a ir paso a paso. Surgimiento y desarrollo de la tradición oral en la liturgia y en la catequesis. Podemos decir que los relatos de la pasión nacen en el contexto de la celebración litúrgica de la Pascua de Jesús
y siguen allí mismo en nuestras celebraciones, en las actuales celebraciones de la Semana Santa que comienza con el Domingo de Ramos. Pues fíjese usted que ¿dónde nació el relato de la pasión? Que es el relato más antiguo de los evangelios, justo en la celebración de la Pascua de Jesús, en los aniversarios de la muerte de Jesús. Allí se empezó a contar y recontar esta historia, ¿no? Es casi seguro que los relatos de la pasión comienzan a formarse muy pronto, como decía. El lugar donde nacen estos relatos es precisamente la celebración de la Pascua de los discípulos de Jesús, quizá en Galilea, en Jerusalén, en Galilea, ¿no? Donde se recuerda o los testigos oculares, quienes vivieron eso, cuentan lo que cada uno sabía, ¿no? Un relato oral de los sucesos de los últimos días de Jesús, los anuncios de la traición de Judas, la prisión de Jesús en el huerto, la presentación ante los somos sacerdotes judíos, las negaciones de Pedro, el proceso ante Pilato, la sentencia, la crucifixión y muerte, y al final la aparición angélica a las mujeres que se convierten en algunos de los casos en las primeras anunciantes de la resurrección, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la Semana Santa, el Domingo de Ramos constituye una especie de obertura, de entrada en el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, y luego, durante lunes, martes y miércoles santo, la liturgia rumia en la receta tiene bastantes hierbas amargas, como la Pascua judía también, las hierbas amargas de la esclavitud del Éxodo, ¿no? Aquí las hierbas amargas que están en el fondo de esta receta es precisamente este camino doloroso de Jesús hacia su muerte en la cruz. Entonces no esperemos eh, que haya mucho consuelo en estos primeros días. La cereza, el postre dulce y glorioso, vendrá precisamente como un anticipo el Jueves Santo en la Cena Pascual y como una realización plena en la Pascua, el viernes en la liturgia de la noche y madrugada, con la exultación del domingo de resurrección, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante, y es este título que pongo sigamos a la lámina 7, por favor. El anuncio de la resurrección condujo al relato de la pasión. ¿Ah? Es muy interesante esto. El anuncio de la resurrección que llamamos el querigma, ¿no? Resonaba en boca de los apóstoles en las plazas de Jerusalén y donde llegaban los evangelizadores. Precisamente el querigma es el anuncio del cumplimiento de las escrituras en Jesús muerto y resucitado. Más o menos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles encontramos esta versión, ¿no? A Jesús, a quien ustedes mataron, Dios lo resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Qué cosa, ¿no? A quien ustedes mataron, Dios lo resucitó. De eso nosotros somos testigos. Ay, entonces, claro, y en nombre de este Jesús que ha sido resucitado y constituido Mesías, se ofrece la salvación, el perdón. Jesús no ha resucitado para vengarse de sus enemigos. Dios no ha operado, no opera así. Dios, a través de esta muerte generosa y voluntaria del Mesías, ha perdonado al mundo entero, a sus propios asesinos, ¿no? Y entonces, claro, a partir del anuncio viene la catequesis. ¿Y cómo murió Jesús? ¿Y por qué murió Jesús? Surgen una serie de preguntas que ya veremos que son importantísimas. ¿Por qué empiezan a introducirse en los relatos de la pasión las citas de las escrituras del Antiguo Testamento de los profetas
y de los salmos del justo sufriente, los textos de Isaías sobre el siervo sufriente que entrega su vida cargado con los pecados del pueblo, y del justo sufriente que es probado por los impíos para ver si verdaderamente es justo y es hijo de Dios, ¿no? Por eso digo, los relatos de la pasión están ya iluminados por la resurrección, pero hay que dejar un poquito en paréntesis la resurrección para volver al camino de la cruz, ¿no? Los discípulos tardaron un tiempo en superar el escándalo del fracaso del Mesías Jesús en la cruz. O sea, precisamente eso es lo que les llevó a huir, a dejar al maestro, a traicionarle. Es que, ¿por qué? Vamos a decirlo de una vez, todos esperaban un Mesías triunfante, un Mesías que viniera, ¿verdad? A golpe de guerra y de armamento y de golpe político y de revancha contra los judíos perversos del templo y contra los romanos dominadores, ¿no? Y resulta que Jesús no siguió ese camino. Entonces, eh, ya veremos que en el trabajo de los personajes, incluso el propio Judas tiene un papel ahí, ¿no? De provocar a Jesús, ¿no? Entonces, para que los discípulos pudieran superar este escándalo a la luz de la resurrección, debió haber un tiempo, no muy largo, pero sí un tiempo, en el cual los discípulos hicieron una relectura de las profecías del Antiguo Testamento para entender, ¿no es cierto? Para entender por qué murió Jesús, por qué el Mesías fracasó, ¿eh? Y superar este escándalo. Y más bien convertirlo en el anuncio del triunfo, porque la resurrección es haber rescatado a este fracasado y haberlo hecho Mesías y haberlo entronizado a la derecha de Dios y convertirlo en juez de vivos y muertos, ¿no? Entonces, esto es muy importante creer en las escrituras. Vemos que en Lucas, por ejemplo, Jesús, ¿qué recrimina a sus discípulos? El no creer en las escrituras. Por eso no creen en la resurrección. Por eso no le creyeron al propio Jesús. Por eso se escandalizaron de la muerte. ¿No es cierto? Por eso no entendieron ni el camino de Jesús ni su propio camino. Tuvo que morir Jesús para que el escándalo aconteciera, y solo después, con la ayuda de la experiencia del resucitado y de la acción del Espíritu que les llevó a releer las Escrituras, pudieron entonces completar el querigma. Y fíjense que San Pablo nos transmite esto en 1 Corintios 15, 3, 4, ¿no? Que es un texto muy antiguo el que nos transmite. Pocos añitos después de la muerte de Jesús se convierte Pablo y dice que él ha recibido en Damasco, en Siria, por lo tanto muy en la tradición de Mateo, que escribe para las iglesias de Siria, pues esto no, que Cristo murió según las Escrituras y que resucitó según las Escrituras. Esto dice Pablo que ha recibido y que él mismo transmite. Por ejemplo, estamos ahí a nivel de tradición oral que se convierte en escrito en Pablo. Fíjense ustedes, ¿no? Precisamente Mateo es el más empeñado de todos los evangelios, y este es un sabor acentuado de Mateo, de que Mateo tiene un montón de citas del Antiguo Testamento en la Pasión para mostrar que en cada hecho de la Pasión se cumplen las Escrituras, se cumplen y se planifican las profecías, ¿no es cierto? En el mismo Evangelio de Mateo, que es escrito para comunidades que todavía tienen un sabor judío, pues se dice que Jesús no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a llevarla a su plenitud, a su pleno cumplimiento, ¿no? Entonces, el anuncio de la resurrección, recordemos, lleva a contar el camino doloroso de la cruz y de la pasión y de la muerte. Bueno,
Esto pasamos por alto lo del relato intermedio, y ya he dicho que en el relato intermedio probablemente entran algunas palabras en boca de Jesús y el relato del juicio ante el Sanedrín. Vamos un poquito sobre el Salmo 122, ¿no? En la tradición oral antigua se decía que Jesús murió dando un gran grito. Luego aparece en labios de Jesús esta frase del Salmo 22, Eli, Eli, lema lama sabactani, que Marcos y Mateo lo recogen. Ya sabemos que Lucas lo cambia por Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y en Juan por el grito, ahí he puesto tengo sed, pero no es cierto, es todo está consumado, ¿no? El grito tengo sed es anterior. A veces uno preparando también se equivoca, ¿no? Eh, si nosotros nos atenemos a la letra de lo que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Parecería más bien un grito de desesperación, ¿verdad? Y esta interpretación es válida. Es decir, en el momento de la cruz, Jesús se sintió totalmente abandonado de Dios. Hoy los teólogos suelen hablar del silencio de Dios. Resulta que cuando el profeta, el verdadero creyente, más necesita de Dios, Dios se calla. Esto un poco para aquellos que a la cruz siempre le ponen un chorrito de miel, no pasa nada. Bueno, sin embargo, si leyéramos todo el Salmo, nos muestra que Jesús oraba con los salmos, y en la parte más adelante en el Salmo, precisamente se le promete al siervo que sufre, se le promete vida y resurrección, se le promete descendencia, se le promete esperanza. ¿Sí? Para nosotros es un poco difícil porque no tenemos el Salmo 122 en la cabeza, pero la gente, sobre todo los primeros discípulos, las primeras comunidades judías, se sabían bastante de memoria el Salmo 122 y sabían lo que venía después, ¿no? Entonces, podemos decir que ese Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sigue leyendo el Salmo y vemos que en realidad el Señor ha ofrecido a su siervo la garantía de que vivirá y tendrá descendencia. Por lo tanto, es también una oración no solo de situación desesperada, por supuesto, pero también de consuelo y confianza, ¿no? Una interpretación extensiva que la debemos hacer como nota a pie de página de este grito desesperado de Jesús en la cruz. Yo creo que no hay que quitarle hierro a esta desesperación, pero tampoco hay que dejarla sin comentario a propósito. Bueno, aquí he introducido algo que luego va a volver a salir, pero es rápido, ¿no? En la número 10. ¿Por qué cuando leemos no solo el relato de Mateo, sino todos los relatos, nos da la impresión de que los romanos son buenos, de que Pilato quiere soltar a Jesús? En Mateo vemos que el sueño de su mujer le dice que no se meta con este justo que ha soñado con él y tal. Lucas muestra en el relato de la pasión que Pilato lo quiere liberar 3 veces, ¿no? Eh, y entonces parece que los romanos son buenos, y se acentúan las maldades de los judíos, ¿no? Los sacerdotes, todas las burlas que incrementa Mateo, muchas burlas, ¿no? Todos se burlan de Jesús, todos le humillan, etcétera, ¿no? Y los judíos aparecen bastante mal, ¿eh? ¿Por qué esto? Bueno, porque cuando se escribieron los evangelios, los cristianos estaban teniendo mucho éxito en el mundo romano, convirtiendo a muchos romanos en primer lugar, y había cierta simpatía, y luego también había que mostrar a los romanos que estaban empezando a molestarse y a perseguir a los cristianos, con
la complicidad de la sinagoga judía que había expulsado a los cristianos de la sinagoga allá por el año 80 y pico, ¿no? Y que incluso inducían a la persecución de los cristianos. Esta bronca del año 80 se traslada un poco y se mete en el relato primitivo, en el relato de la pasión, ¿no? En realidad, los grandes enemigos de Jesús eran los sumos sacerdotes, los levitas, es decir, la casta sacerdotal de aquel tiempo. El mismo conflicto con los fariseos es más posterior, ya con la sinagoga del rabinismo, ¿no? Entonces, obviamente sí había conflicto con los fariseos, pero no tan agudo como aparece muchas veces ya en nuestros evangelios. Es decir, vemos cómo los evangelios no han caído del cielo, se han ido formando, tomando forma a lo largo de la historia de su redacción. Bien. Por esto mismo, la redacción de los evangelios hay que ubicarlos, vamos a la 11, ¿no? La redacción de los evangelios hay que ubicarlos en la coyuntura de persecución y sufrimiento de los primeros cristianos que estaban empezando a ser perseguidos. No olvidemos que en Roma ya fueron martirizados Pedro y Pablo, y luego, hacia el año 90, o sea, después del 100, hubieron grandes persecuciones en Asia. El Apocalipsis nombra las persecuciones ocurridas en toda la zona de Éfeso, ¿no? Es donde hubieron muchos mártires, muchos. Y entonces, claro, los cristianos de segunda, tercera generación, ya los apóstoles han muerto y solo queda Juan sobreviviente en Éfeso, ¿no? Y entonces han tenido tanto éxito que los cristianos han vuelto un poco triunfalistas. Cristo ha resucitado, el reino ha llegado, somos los dueños del mundo, nos estamos comiendo el mundo, ¿no? Hay una euforia en muchos cristianos. Y cuando empiezan las persecuciones, ratito, ¿qué pasa? ¿No había resucitado Jesucristo? ¿No había llegado el reino? ¿Cómo es que ahora de pronto empiezan a perseguirnos? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Y entonces hay cristianos que están un poco escandalizados del sufrimiento. Se han vuelto triunfalistas, cómodos, jóvenes, son, como han recibido una herencia, pues los hijos siempre creen que no saben agradecer la herencia y defenderla, ¿no? Entonces, mucha gente empieza a renegar de su fe, las comunidades a veces se vacían, el miedo cunde, y entonces, fíjense ustedes que Marcos tiene esta genialidad de decir, muy bien, desde la resurrección vamos a volver a los años 30, vamos a volver a recorrer el camino de Jesús hacia la cruz. ¿De qué se escandalizan? Si son ustedes discípulos de Jesús, nos va a decir Mateo, ahí está el ejemplo de discipulado en su propio maestro. Y además, ¿con qué actitudes deben ir en ese camino? Nos lo dice Lucas, como el servidor compasivo, solidario, orante, portador del perdón a los enemigos. Aunque Juan nos recuerde siempre que la pasión ya desde la resurrección siempre será vista como una pasión transfigurada, ¿no? En la que se destaca la fidelidad de Jesús y su obediencia al Padre y el amor hasta el extremo de dar su vida por el mundo, y por eso mismo ya veremos que en Juan, pues Jesús no le quitan la vida, Jesús da su vida voluntariamente, ¿no? Vamos a la siguiente. Diferencias entre los sinópticos y Juan. Bueno, vamos a ver. Aquí quiero mostrar algunas diferencias, sobre todo entre los sinópticos y Juan. ¿Qué diferencias hay? Ya notaremos en el Domingo de Ramos alguna diferencia, ¿no? Notaremos que Juan no narra muchas cosas que narran los sinópticos y que Juan trabaja a Jesús de otra manera, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La pasión y resurrección de Jesús en Juan, en la tradición del discípulo amada, sabemos que Jesús
subió por lo menos 3 veces a Jerusalén, por eso sabemos que el ministerio de Jesús duró unos 3 años, pico, 2 años y pico, no sé. Pero, en cambio, si leemos los sinópticos, parece que Jesús nació y creció en Galilea, predicó en Galilea, luego hizo camino a Jerusalén, sube a Jerusalén, entra en el templo, saca a los vendedores, entra en bronca con los sacerdotes conspiran contra él, ponen precio a su cabeza, traiciona a Judas, le traiciona, etcétera, ya sabemos, ¿no? En cambio, en Juan, Jesús sube a Jerusalén, en su primera subida, Jesús entra al templo y echa a los vendedores. De tal manera que la bronca contra Jesús ya empieza mucho antes en Juan, en Galilea. Ya los espías de los sumos sacerdotes ya están conspirando contra él, ¿no? De tal manera que por eso se explica que en Juan Jesús suba de incógnito a Jerusalén, escondido. Jesús pasó a la clandestinidad en sus últimos días. Se escondió para que no lo cogiera. Y Juan va a decirnos igual, porque Juan no nos cuenta en la pasión al Jesús aplastado en la oración del huerto, sudando sangre, el ser humano aplastado, humillado hasta el fondo, hasta sudar lágrimas y clamar, Padre. No, Juan nos cuenta que esa angustia de Jesús la tuvo en su camino, siempre, ¿no? Mi alma, cuando Jesús sube a Jerusalén, dice, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Pero qué voy a decir? Padre, quítame este cáliz. No, no voy a decir eso si para esto he venido. Fíjense ustedes la diferencia en estos matices entre los sinópticos y Juan. En Juan, Jesús se niega a pedirle al Padre que le quite el cáliz, pero no dice que no está angustiado. En cambio, en los sinópticos Jesús está aplastado. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Jesús no era un loco, aquí está mi pecho, pongo mi pecho a las balas. No, no, fíjense que tan es así que los cristianos primitivos, siguiendo el ejemplo de Jesús, no es que se presentaban así voluntariamente a los torturadores, aquí estoy yo, soy cristiano, mátenme. No, procuraban no ser encontrados y detenidos. Se escondían, para eso están las catacumbas. Pero una vez detenidos, sabían que el Espíritu de Jesús les acompañaría a la hora de dar testimonio, a la hora del martirio. Es decir, no buscar masoquistamente el sufrimiento, pero una vez que hay que afrontarlo frente a la posibilidad de renegar y pactar con la injusticia, con la idolatría, etcétera, había que mantenerse firme a ejemplo de Jesús en la cruz, ¿no? Bueno, vamos entonces un poco al Domingo de Ramos, una pequeña diferencia también entre los propios sinópticos y Juan, ¿no? Los sinópticos colocan esta única entrada de Jesús en Jerusalén como una entrada que le llamamos triunfal, pero nada de triunfal. Apenas es una entrada en la que los discípulos medio animados, seguidores probablemente del candidato que va en último puesto de la lista de las encuestas, ¿no es cierto? Porque ya eso pasó en Galilea. En Galilea tuvo un momento Jesús de mucha popularidad, las encuestas le daban por ganador, pero luego, después de que él se negó a pactar con los celotes para convertirse en el caudillo de la revolución armada, pues le abandonaron y al fin hasta sus discípulos. Entonces, con la poca fe que les quedaba a los discípulos, estos quisieron aupar la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿no es cierto? Pero en los relatos evangélicos insisten, y Mateo lo hace junto con Marcos, que se cumple la palabra de Dios, la palabra de Isaías 62 y Zacarías 9, de que este texto, decide a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y humilde, montado un pollino de asna, hijo de un animal de yugo.
ahí le falta una L al animal, ¿no? Hijo de un animal de Yu. Entonces, Jesús no es la entrada triunfal, ¿no? Nosotros ya la vemos como entrada triunfal, porque la vemos desde la resurrección, pero en ese momento no lo era. Jesús debía, a ver, ¿cómo entra? O sea, un guerrero victorioso monta un burro, no, no friegue. Se esperaría un caballo vigoroso, un carro guarnecido por guardias, espada en mano, etcétera, etcétera. Pues no, sí, eso sería una entrada triunfal, como pensemos en las entradas triunfales de los emperadores en Roma, cuando los generales venían imperator, victoriosos de la guerra, ¿no? Coronados de laureles y con alguien que les decía al oído: acuérdate de que eres mortal, de que no eres un Dios, para que no se le subiera a la cabeza semejante apoteosis, ¿no? Jesús no. Jesús entra para servir, para dar la vida, para dar la vida. Y ahí hay una pequeña diferencia entre la tradición del discípulo amado, conocida también por Mateo, y la de Lucas, y es que Lucas y Marcos insisten que Jesús es hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana al hijo de David. Resulta que este hosana al hijo de David no lo encontramos en la tradición primitiva, porque en la tradición del discípulo amado, Jesús no era descendiente de David. Fíjense ustedes este detalle, probablemente a algunos nos puede escandalizar, ¿no? Tanto es así que porque claro, si José era descendiente de David, entonces Jesús sería, en todo caso, por adopción, ¿no? Pero no por su propia genética. Por eso en los evangelios apócrifos a María se le hace pariente de la de las nobles familias de Israel, ¿no? Para destacar la realeza. Es decir, siempre tenemos la tendencia a creer que, claro, Dios tenía que, si Dios se ha encarnado, tenía que hacerlo en una buena familia, en gente de no sé qué clase social y tal. Nos escandaliza que el Mesías haya nacido pobre entre los pobres. Como dice un historiador, un judío marginado de una provincia marginal del Imperio Romano, cuya crucifixión apenas salió en el boletín semanal de la localidad, ¿no? Nunca fue tendencia en las redes sociales la muerte de Jesús, no. Pasó desapercibida, es decir, solo el tiempo fue desarrollando la fecundidad de esa vida, la fecundidad de esa muerte, en la medida en que esa huella humana profunda de Jesús, dejada en el corazón de sus discípulos, por obra de su propio amor y del espíritu, de su espíritu actuante en el corazón de los discípulos, llegó a ser esta huella inmensa, este tsunami que nos ha alcanzado a nosotros también, ¿no? Qué cosas, ¿no? Las cosas pequeñas, insignificantes, pero auténticas y verdaderas, no pueden ser muertas, no pueden ser enterradas. Siempre renacen y siempre producen cambios, ¿no? Entonces la insistencia en que Jesús era hijo de David viene después. Bueno, vamos adelante. Una peculiaridad de Marcos. En la receta de Marcos, del primer hijo, que se le ocurre cocinar a su manera, al sabor de Marcos, la receta de la abuela y la receta de la mamá. Entonces, Marcos se caracteriza por el famoso secreto mesiánico. Curioso, cuando nos lleva a los años 70, resulta que en la narrativa de la vida de Jesús, Jesús no permite que digan que es del Mesías. Les impone silencio a la gente que quiere confesarlo como Mesías, a los enfermos que ha curado, hasta los diablos saben quién es Jesús, pero se les impone silencio, ¿no? No digan
¿Por qué? Porque decir que Jesús era el Mesías en el año 30 era mala palabra, porque decir Mesías era igual a decir violencia. Y entonces Jesús no quería ser identificado con esa corriente, ¿no? Y Marcos no, nos muestra. Fíjense, es tan cierto este secreto mesiánico que solo después de que muere, de que este Mesías violento y triunfante que se esperaba sigue un camino diferente, ¿no? Hasta la muerte, solo entonces se puede confesar a Jesús como el enviado de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, dice el centurión romano al ver morir a Jesús. Y cosa curiosa, fíjense la gran diferencia, ¿no es cierto? Que Marcos por eso subraya la traición de Pedro y el abandono de los discípulos. ¿Por qué? Porque están escandalizados del sufrimiento de Jesús, ¿no? Y además, las mujeres que son el ángel, dos jóvenes vestidos de blanco, lo mismo que en Lucas, dos jóvenes vestidos de blanco, les dicen a las mujeres y les explican que el sepulcro está vacío porque ha resucitado. Y este mensaje, las mujeres, dice Marcos, que se fueron y no dijeron nada. Se callaron. ¿Por qué? Por el secreto mesiánico. En cambio, fíjense las grandes diferencias. En Lucas y Mateo, las mujeres van y anuncian a los apóstoles. Pero hay una diferencia. En Mateo dice que Jesús les dice que vayan, el ángel les dice que vayan a Galilea, que ahí le verán. Y en cambio, en Lucas, Jesús les da la orden de que se queden en Jerusalén y no salgan de ahí hasta recibir el Espíritu Santo. En Juan, de las 3 mujeres que hay en el sepulcro, borra a las 2 y deja solita a María Magdalena para convertirla en la heroína y en la mensajera privilegiada de la resurrección, porque la mujer en el Evangelio de Juan es la iglesia, es la nueva Eva que se encuentra en el jardín del Edén con el nuevo Adán, en la nueva creación. Hay simbolismos increíbles cuando, pues, para gustar el sabor del cuarto evangelio del discípulo amado, se necesita bastante tiempo de saborear y de estudiar ese evangelio, ¿no? Para ver sus propias sazón. Bien, el sabor en Lucas de la pasión. Lucas describe hace el año 90 para las comunidades de Grecia, la tradición de Corinto, está muy emparentado Lucas con la tradición de Pablo, ¿no? Lucas trabaja, así como Juan trabaja el perfil de Jesús como Jesús pasional pero majestuoso, en cambio, Lucas trabaja mucho a Jesús para presentarlo durante la pasión como el Jesús solidario con los pobres. Al ladrón que le pide misericordia, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Jesús de la misericordia, que aún condenado en la cruz pide al Padre perdón por sus enemigos. El Jesús orante que en su agonía en la cruz entrega su espíritu en manos del Padre para que nadie se lleve a dudas de que Jesús estaba abandonado, ¿no? Es el Jesús que recrimina a los discípulos de Maús su dureza de cabeza y corazón para entender que la cruz es el camino de la resurrección. Nosotros queremos la resurrección, pero por un bypass que nos evite el sufrimiento. Y muchos predicadores del Evangelio les proponen a los creyentes el bypass. La resurrección sí es un don gratuito de Dios, por supuesto, pero no hay que pasar por eso ya Cristo ya pagó por todos. Claro, no tenemos que ser masoquistas, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ahora sí podemos, creo, no sé cómo andamos de tiempo, rápidamente ir, ahora sí vamos a poder degustar la pasión al gusto de Mateo, ¿no? Un poquito, ahí en el título,
Vamos a la 17, en la viñeta 17, por favor. La pasión al gusto de ganar. Para Mateo, escribe un evangelio para judíos, para cristianos de origen judío, y trabaja el tema de Jesús, el nuevo Moisés, el maestro de maestros, el iniciador del nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, que lleva a la plenitud la obra del Antiguo Testamento, ¿no? Había sido anunciada por los profetas, en el mismo Deuteronomio, un profeta surgirá entre ustedes, ¿no? Un nuevo Moisés. Y por eso el Evangelio de Mateo ordena su Evangelio un poco como el Deuteronomio, con 5 discursos de Jesús, como los 5 discursos de Moisés, ¿no? Y entonces, y es muy importante el subir a la montaña, por eso el sermón de la montaña, así como Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley, ¿no? E incluso antes de morir, ¿verdad? Jesús, así como Moisés sube al monte Nebot y desde ahí ve la tierra prometida, saludándola desde lejos porque no iba a entrar en ella, también Jesús sube al Tabor, ¿no? Para anticipar y un poco y decir que su muerte no es un acto del destino fatal, ni es una cosa que no está en los planes de Dios y que eh, hay una larga historia de sufrimiento en los profetas que luchan por la verdad y la justicia y por mostrar un Dios amor, un Dios misericordia, un Dios fiel y leal, ¿no? Entonces, la pasión de Mateo es el manual del verdadero discípulo que rechaza todas las tentaciones de flojera, vanidad, prepotencia, ¿no? En el sufrimiento y asume el sufrimiento, la persecución y el martirio en el seguimiento del maestro. Así que, ya saben, Jesús ha dicho, el que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz y me siga. Esto no parecía que no lo leían aquellos cristianos de la época, como ahora tampoco, que saben que el camino de la resurrección tiene que pasar por este momento de prueba, ¿no? Mateo asume el esquema de Marcos, ¿no es cierto? En general, pues ese drama en que en la medida en que Jesús revela su mesianidad, la misericordia del Padre, el programa de liberación para los pobres y oprimidos de Lucas, etcétera, empieza a generarse esta persecución de los sacerdotes y los escribas, ¿no? Al principio Jesús está rodeado de una muchedumbre y está un poco protegido de estas acechanzas, pero después la muchedumbre en la crisis famosa de Galilea, cuando los discípulos también se quieren ir y Jesús les dice, ustedes también quieren marcharse, háganlo, ¿no? Va quedando solo y entonces Jesús está indefenso ante las acechanzas del poder religioso del templo y también obviamente el poder romano, ¿no? Entonces, estamos en esto, ¿no? Estamos comparando a los evangelistas como unos expertos en gastronomía que preparan a partir de los mismos ingredientes, cada uno un plato con un sabor especial. Ya, Mateo como Lucas retoman, estoy insistiendo, la receta de Marcos, pero la modifican poniendo cada uno sus propios condimentos. Prescinden de algunas cosas y agregan otras. Juan, en cambio, trabaja su propia receta sobre la receta original de la abuela, ¿no? Por ejemplo, después de la entrada de Jesús en Jerusalén, Marcos, Lucas y Mateo colocan la actividad de Jesús en Jerusalén, mientras que Juan relata la actividad de Jesús fuera de Jerusalén. Ellos, los sinópticos, colocan el gran discurso escatológico, ¿no? El fin del mundo. Juan no lo pone, en cambio desarrolla los famosos diálogos o monólogos de Jesús de la última cena, ¿no? Vean las grandes diferencias, ¿eh?
que hay entre los sinópticos y Juan, ¿no? Y cómo Mateo se inscribe en el plan general de los sinópticos. Ya hemos dicho que la perspectiva general de Mateo es el cumplimiento de las escrituras, ¿no? 21 veces aparece en la pasión, a diferencia de Lucas, que habla para que se cumpliera, ¿no? Así estaba escrito en Lucas, que Jesús debía padecer y morir para resucitar. Esta es la frase propia de Lucas, ¿no? En cambio, en Mateo es el cumplimiento. En Marcos hay muy poco del cumplimiento y en Juan no aparece tanto el tema del cumplimiento, más que el cumplimiento de las escrituras. No, Jesús en su vida misma es la escritura cumplida, ¿no? Ahí están las citas, ¿no? No he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Es propio de Mateo el suicidio de Judas, el sueño de la esposa de Pilatos, el terremoto del momento de la muerte y de la resurrección y la leyenda de los guardias que son puestos para custodiar el sepulcro, ¿no? De manera que Mateo trabaja estos personajes, ¿no? La pasión de Mateo es mucho más larga que la de Marcos. Es el único que añade el arrepentimiento de Judas y su suicidio, su confesión de la inocencia de Jesús, la devolución de las monedas, su suicidio y también el destino del dinero. ¿Qué se hizo con ese dinero? Se compró un campo, ¿no? Añade la agresión de un discípulo que le corta la oreja al hijo al guardia del sumo sacerdote y Jesús dice, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. En Lucas hay un discípulo que pregunta, herimos, atacamos con la espada. Sí, los discípulos estaban todavía en pie de guerra, armados, para que veamos cómo eran las cosas, ¿no? Es propio de Mateo el sueño de la mujer de Pilato que dice haber sufrido mucho por causa de este justo. Influye en Pilato para que intente liberarlo. Desde ese momento Pilatos quería liberarlo, dice. Mateo recoge el oscurecimiento del cielo de Marcos, pero añade un terremoto que rompe las piedras, abre los sepulcros y resucita a los muertos, ¿no? Recogiendo así el lenguaje apocalíptico que describe el fin del mundo o de un mundo y el comienzo de otro. Es muy importante. Si no entendemos que los evangelios están escritos en clave apocalíptica, no vamos a entender muchas cosas. No es esto un milagro. Cierto es que muchos relatos de todo martirio suelen ser descritos en los que la propia naturaleza acompaña el duelo y la tristeza de la muerte del héroe, oscurecimiento del cielo, tormentas, en fin, etcétera, etcétera. Esto es un cliché literario, ¿eh? Como ahora todos los libros de ciencia ficción hablan de grandes terremotos, inundaciones, choques de aerolitos, grandes erupciones volcánicas, bombas atómicas, virus letales, en fin, cambio climático. Si yo quiero escribir hoy día el Evangelio a la hora de la muerte y resurrección de Jesús, va a haber cambio climático, va a haber todo eso, ¿no? Poniéndolo en nuestras coordenadas actuales, ¿no? Mateo es el único que nos cuenta la leyenda del robo del cuerpo de Jesús, que corría entre los judíos, dice, hasta la fecha, o sea, hasta el año 80, en la comunidad de Siria, los judíos, había esta leyenda de que el sepulcro estaba vacío porque los discípulos habían robado el cuerpo, habían sobornado a los guardias, ¿no? Entonces recoge esa leyenda que está en circulación, ese bulo, esa murmuración, dada por verdad en las redes sociales, y entonces Mateo, como los otros, dice, no, el sepulcro no está vacío porque alguien se haya robado el cuerpo, sino porque ya no está el cuerpo. Esto es muy interesante.
el no tener el cuerpo de Jesús deja un duelo sin cierre, y en ese duelo sin cerrar acontece la experiencia de la resurrección, ¿verdad? Esto es increíble. Ustedes vean ahora los hermanos que están ahí trabajando en Alausí, desesperados por encontrar los cuerpos sepultados, ¿verdad? Porque llorar sobre el muerto es una necesidad imperante, ¿no? Y por eso mismo, ahora entenderemos con estos terremotos en el momento de la resurrección, se produce otro terremoto. Eso también es solo de Mateo, ¿no? Es el único que hace intervenir al ángel del Señor. ¿Quién es este ángel del Señor? Ese ángel que dice el Apocalipsis, cuyos pies tocan en la tierra y su cabeza está en el cielo. Es el ángel del Señor, es Miguel, el guerrero, ¿no? A diferencia de Gabriel, que es el anunciante de la resurrección. Y fíjense, una similitud. Hay dos preguntas muy parecidas en el inicio y en el fin de la vida de Jesús. ¿Por qué María está embarazada? ¿Quién da la respuesta? El ángel del Señor. En el sepulcro, ¿quién da la respuesta de por qué está el sepulcro así? El ángel del Señor, en este caso Miguel, que produce un terremoto, mueve la piedra y se sienta encima, ¿no? Es una imagen impresionante, ¿no? De la victoria de la vida sobre la muerte. Entonces, fíjense cómo, volviendo para lo que ya hemos dicho, los personajes de Mateo, Judas, los discípulos, el Sanedrín, Pilato, las mujeres, todos, menos las mujeres, tientan a Jesús para que se aparte de ese camino del justo sufriendo, para que evada la cruz, ¿no? Judas con su entrega, no dice, Mateo no dice que lo traiciona, no es como Juan cuando habla de Judas no lo puede ni ver, le dice que es un traidor, un ladrón, un sinvergüenza, está ahí acogido por el diablo. En cambio, Mateo trata a Judas con misericordia, dice que le entrega y que luego se arrepiente de haberlo entregado y va a reclamar y bota las monedas. De ahí ha salido también toda esa novelística de decir que Judas, pues en realidad intentó provocar a Jesús para que dejara de ser tan pasivo y se rebelara contra el imperio y contra el templo y tal y cual, ¿no? Los discípulos tientan a Jesús con la violencia. Pedro reniega del mesianismo del Jesús sufriente. El Jesús le llamó Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Las burlas y agresiones de los sirvientes humillan, ¿no? Y ponen a prueba la paciencia del justo. Ve el libro de la sabiduría, pues dicen los impíos, pongamos a prueba al justo, a ver su paciencia, a ver si es hijo de Dios, vamos a buscarle las costuras y lo violaremos y lo mataremos, a ver si Dios viene en su ayuda. Bueno, pues la turba pide ese milagro, ¿no? Que baje de la cruz y creeremos, ¿no? Lo mismo en el caso de Lucas, el maladrón, ¿no? Que llamamos maladrón, ¿no? Pilato le exige a Jesús que se defienda y Jesús calla como oveja mansa llevada al matadero. Lo mismo era Lucas, que es propio de Lucas, en cambio el interrogatorio ante Herodes. Ningún otro evangelio tiene el interrogatorio ante Herodes que no sea Lucas. Interesante, vean, por ejemplo, ese tema, ¿no? En contraste, las mujeres que miran de lejos se resisten a huir, van al sepulcro vacío, van al sepulcro a llorar, a ungir a Jesús. No pueden arrancarse el amor hacia Jesús, ¿no? Y son las destinatarias del anuncio del ángel, ¿no? Ahí está la permanente tentación, la violencia, el miedo, las burlas, la tortura. Y aquí vuelvo a repetir, en la época en que se escribieron los evangelios, los cristianos se habían vuelto un poco triunfalistas y cómodos y
querían disfrutar del éxito sin pasar por la resurrección, por el camino del dolor y el sufrimiento, ¿no? Por eso Mateo nos propone seguir el camino de Jesús hacia la cruz. Esto también aparece en las cartas de los apóstoles. Por ejemplo, Santiago: consideren un gran gozo verse rodeados de toda clase de pruebas. Nosotros, cuando somos probados, decimos, ya Dios me olvida. Me ha visto con ambos ojos. Cuando alguien está sufriendo, es que usted no tiene fe. Nosotros creemos que el cristianismo es algo así como un seguro de vida. Dios te quiere, te protege de todo, ¿no? Santa Teresa decía que maltratas a tus amigos, por eso tienes tan poco. Pues la calidad de la fe produce la paciencia en el sufrimiento, como Jesucristo, que dio solemne testimonio ante Pilato, ¿no? Se propone a Jesús: si obrando el bien soportan el sufrimiento, es cosa bella. A eso han sido llamados, ya que Jesús sufrió para daros ejemplo, para que sigáis sus huellas. ¿Sabes? Es interesante que esta visión de Mateo está también presente, ¿no? Por eso hoy la violencia, el miedo, la vanidad, la mentira nos acobardan. Pedimos milagros, le echamos la culpa a Dios o al diablo, pero no asumimos nuestra responsabilidad. América Latina está fuertemente sacudida por todo, por la propia naturaleza, por las condiciones de violencia, narcotráfico, es decir, podría decir Jesús aquí, como le dijo a Pedro: Satanás los va a sacudir y a cribar, a ver quién tiene, ¿no? ¿Quién no se vende por dinero? ¿Quién no se vende por miedo? ¿Quién no se vende por vanidad? ¿No? Estamos en esa tesitura, queridos hermanos. Por eso el Evangelio de Mateo es importante para nosotros. Por lo tanto, Jesús es el modelo de fidelidad y testimonio en la persecución y el martirio, ¿no? Claro, esto suele hacer que se nos acuse a los cristianos de predicar el dolor, la sumisión y la resignación de los pobres. Por desgracia, cuando se hace eso desde la comodidad y desde el poder y la riqueza, pues claro, esa predicación es totalmente cínica, ¿no? Marx decía que el cristianismo podía ser mal predicado desde el poder, el opio del pueblo. Jesús no predicó la sumisión, no dijo a sus discípulos: jódanse conmigo, ¿no? Él dio su vida por sus discípulos. Dejen marchar a estos, dice Juan, y dicen, ¿no? Jesús no dijo a sus discípulos que sufran y aguanten, pero les advirtió que si seguían su camino, ¿no? Probablemente asumirían las consecuencias de su decisión. Con la fe de que el mensaje no sería encarcelado ni enterrado en la oscuridad de un sepulcro, ¿no? Desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, la receta de Mateo tiene un sabor amargo, hemos dicho, pero el Domingo de Resurrección saboreamos el triunfo del Cordero degollado del Apocalipsis, ¿no? La violencia que se combate con violencia hace crecer la espiral de violencia. Solo la lucha no violenta muestra la fuerza del poder y del amor para sembrar la paz y construir la paz, ¿no? Es muy interesante lo del sepulcro vacío y el anuncio a las mujeres, este sabor apocalíptico o escatológico, ¿no? Mateo prepara el escenario de la resurrección nombrando a las mujeres que miran la crucifixión desde lejos, ¿no? Aunque Juan rompe ese círculo de los soldados y pone ahí a María y al discípulo amado, pero eso es un trabajo de Juan, ¿no? Que tiene su propio plan. En todo caso, las mujeres, cuando todos los hombres, salvo José de Arimatea, que se atreve a reclamar el cuerpo inerte de Jesús, serán las mujeres las que se niegan a abandonar a Jesús y van al sepulcro a ungirlo y llorar. Aquí deberemos volver a comentar lo del terremoto de Mateo. También el sepulcro de Jesús se abre por un terremoto. No solo cuando muere Jesús dice que se abren los sepulcros y resucitan los muertos y se aparecen, ¿no? Sino que aquí se abre el terremoto
es producido por la irrupción del ángel de Dios que remueve la piedra y se sienta sobre ella. El terremoto, las rocas que se rompen, los sepulcros que se abren, son signos escatológicos. Es el fin de un mundo y el comienzo de otro. Con la muerte de Jesús hay un fin, hay un cumplimiento, hay una inversión, ¿no? Así como hacemos con las manos, ¿no? Hay un pachacuti, decimos en quichua, ¿no? Un cambio. La tierra se da la vuelta, se pone patas arriba, ¿no? Especialmente ese terremoto que abre los sepulcros es la imagen apocalíptica de una catástrofe, ¿no? La palabra catástrofe en griego significa este gesto, ¿no? De dar la vuelta. Lo que ha pasado este rato en Alausí es una catástrofe, es decir, lo que antes estaba arriba ahora está debajo, ¿no? Está sepultado. Las cosas han cambiado de así a así, ¿eh? Una catástrofe es dar la vuelta a lo que está debajo y ponerlo hacia arriba. Es la inversión del destino. El terremoto es un símbolo apocalíptico para indicar la intervención de Dios. Es un símbolo, ¿no? Las cosas están devastadas. Ya no son como antes. Es la estructura del mundo la que está trastornada. Y como la estructura era negativa y corrupta, la reversión significa corrección, salvación. Es la misma imagen del terremoto que Mateo toma en el momento de la resurrección. El gran terremoto caracteriza la inversión de la situación. El ángel del Señor rueda la piedra, es la imagen del mal, la muerte, es la piedra puesta sobre la que se esconde todo. Pusieron una piedra arriba para esconder el mensaje y la vida de Jesús. Muerto y enterrado, todo está acabado, pero no. El rayo del cielo sacude la tierra, mueve la piedra y el ángel victorioso se sienta sobre él. Está sentado como símbolo de la vida sobre la muerte, ¿no? Es hermoso esta composición que nos hace Mateo, ¿no? Ahí estamos gustando, saboreando esto que hemos dicho, la pasión y la resurrección de Jesús al gusto de Mateo. No olvidemos que los evangelistas no narran la resurrección de Jesús, sino la visita de las mujeres a la tumba vacía. Cuentan la experiencia de la tumba vacía y el encuentro con los ángeles, ¿verdad? Que dan el mensaje. Solo Juan dará el paso y luego copiarán Lucas e incluso se corregirán Marcos para narrar una aparición del resucitado a los discípulos. Entonces, esto de creer en la resurrección, a veces nosotros pedimos el milagro de ver, de tener pruebas. Y Jesús no nos da otra prueba que la fe, en el testimonio de su propia vida y de su propia muerte, y del testimonio de sus discípulos que también siguieron su camino, confiados y seguros de que vale la pena dar la vida por los demás, sin esperar signos de consuelo incluso. Porque así como el labrador siembra en esperanza, lo dice también Santiago, y espera con paciencia los frutos de la tierra, ya duerma o ya vele, es el Señor el que da el incremento, ¿no? Entonces, para terminar, como un resumen, el sabor de Mateo hoy, las tentaciones del discípulo de hoy: competencia, éxito, consumismo, vanidad, violencia. El mensaje de Mateo: Jesús, paradigma de la no violencia, la humildad, la paciencia, la solidaridad, el servicio, la entrega. Necesidad de conversión, hacernos cargo de nuestras sombras. Aquí todo el mundo delinque y reina la impunidad. Superar el desaliento y fomentar la esperanza. Fíjense que los discípulos, al contar la pasión, asumen su propio pecado, asumen su cobardía, asumen sus negaciones y necesitan por eso ser transformados por el amor de Jesús. Hoy nadie quiere ser transformado, quiere ocultar la piedra que se pone sobre todos los cadáveres políticos.
una piedra que oculta la verdad, que oculta la realidad de las cosas. La muerte ha sido vencida, hermanos, un nuevo mundo es posible. A continuación dejo a Lauren para que les transmita pues las preguntitas que pueden servir como de evaluación de la atención que ustedes hayan puesto a esta charla de este servidor. Muchas gracias.